Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. En esta mañana, como todos los domingos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis bajo un eslogan que nos ha sido muy edificante, muy seguro y ha sido como un medio de contención también para no desviarnos del hilo conductor del estudio. Jesucristo, Cordero Vencedor. Entendemos claramente que todo el libro de Apocalipsis y toda la Escritura está dada para mostrarnos el plan perfecto de redención. Que Jesucristo es el hilo conductor no solamente hermenéutico, sino también teológico para llevarnos al perfecto propósito de la redención. Que Apocalipsis no es un apéndice de la Biblia. Apocalipsis es parte integral de la Escritura, del plan perfecto de Dios, y más bien se constituye aquí en el lugar en que lo encontramos de la Escritura como un epílogo de toda la historia de la redención, como el cierre donde se condensan o se resumen todos los eventos de la historia de la redención y de manera extraordinaria nos muestra su consumación. Apocalipsis capítulo 12, estudiamos ya en los domingos anteriores, una señal extraordinaria que aparece en el cielo. Es la señal de una gran mujer y de una mujer simbólica, una mujer metafórica, que ya desvirtuamos, que no puede ser el pueblo hebreo, la nación hebrea, tampoco puede ser María, la Virgen, Madre de Jesús, sino que necesariamente, por todo el contexto y por toda la ilustración que nos da el texto, tiene que ser la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, esta mujer maravillosa, gloriosa, esplendorosa que aparece en el capítulo 12, es la iglesia de Cristo. Son los creyentes de todos los tiempos. Es una señal celestial. La iglesia pertenece al cielo, pero trasega acá en la tierra en medio del sufrimiento y del dolor, especialmente como dolores de parto, en la extensión del reino o en el crecimiento a través de su descendencia. El versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El texto que nosotros nos corresponde hoy en esta mañana nos comienza a introducir una parte que es bastante enigmática, un poco descriptiva, muy gráfica, de un gran dragón y un dragón muy terrorífico. Es un dragón que nos produce un poco de miedo, ¿cierto? La descripción que nos presenta es de un gran reptil, ¿sí? Un reptil, pero aparece en el cielo esta señal, y un color específico, el color escarlata o color rojo, y es muy gráfica la señal porque dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ¿sí? Parece una figura de ciencia ficción, ¿cierto? Parece una figura traída de la imaginación, ¿sí? Especialmente de películas y de películas de terror, de películas de miedo, como para pesadillas en la noche. Esta es una señal terrorífica. La primera señal que nosotros vimos en el capítulo 2 era una señal espléndida, ¿sí? Y ahí vamos a comenzar a ver un gran contraste entre la primera y la segunda señal. La primera señal es una señal espléndida, es una señal maravillosa, es una señal claramente descriptible, es una señal que no es enigmática ni terrorífica, es maravillosa, es una mujer con toda una simbología de realeza, de poder, de autoridad que aparece en el cielo y que es una señal muy clara de entender. Sin embargo, esta señal que se contrasta con esta primera es una señal terrorífica, es una señal de miedo. Este capítulo, el capítulo 12, nos presenta muchos símbolos y esos símbolos nos ayudan para alimentar la conciencia y para metafóricamente revelarnos la verdad, para mostrarnos los hechos históricos. Nosotros tenemos varias líneas de pensamiento para poder llegar a las conclusiones de estos símbolos. Uno de ellos es decir que estos símbolos son mitos. Son muchos los que estudian estos escritos y dicen que aquí Juan está tomando un poco de mitos griegos o persas o caldeos y que él está recreando estos mitos y dándoles un entendimiento adecuado, ¿sí? o haciendo una inversión en los símbolos y tomando los símbolos del momento y diciendo, no, estos símbolos se pueden entender de otra manera. Yo les pregunto, ¿sería válido que un escritor bíblico como Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tome mitos griegos o egipcios o apocalípticos del momento, como del común del pensamiento del momento, y los aplique de manera correcta usando la Escritura? Muchos piensan eso. Yo creo que no.
Si nosotros decimos que eso sería válido, estaríamos validando los mitos y las leyendas. Y nosotros sabemos que los mitos que se recrean en la sociedad o en el pensamiento de la cultura son mentiras, es decir, son formas de ocultar la verdad. Un mito es una mentira, es una forma de esconder la verdad y de dar un entendimiento supuesto o ficticio para no sacar a la luz la verdad. Es decir, los mitos hacen parte de la ideología de una sociedad, de una ideología que la disfrazan como cultura o como tradición o como historia o como patrimonio cultural de la sociedad, pero que realmente son mentiras. Es una forma de engañar. Todo mito es engañoso. Los griegos fueron expertos en mitos, ¿sí? Los persas, los caldeos, los babilónicos, los egipcios, tenían muchos mitos. Y muchos de esos mitos que ellos tenían eran con serpientes, con estrellas, con dioses. Y muchos de esos mitos tenían así muchas cabezas y eran terroríficos para simbolizar algunas cosas. Entonces, decir nosotros que Juan se valió de los mitos del momento histórico y los trajo a la Escritura y los purificó, los santificó o les dio una aplicación adecuada es un error. Porque estaría él dando validez a estos mitos de la cultura, cosa que no se pueden validar. Otra forma como nosotros podemos decir es que estos mitos o estos símbolos mejor que Juan presenta en el escrito son simplemente símbolos para ocultar una verdad o para no sacarla a la superficie de tal manera que no sea comprensible adecuadamente. Tampoco podemos decir eso, porque no hay una intencionalidad de Dios en ocultar la verdad. De hecho, si nos deja la escritura por escrito, es porque la quiere revelar. Sí, es porque quiere sacarla a la luz, es porque nos quiere dar un entendimiento claro y preciso de su voluntad. Si decimos que la voluntad de Dios está oculta, oculta en símbolos, o que está disfrazada, ¿sí?, entre figuras, pues estaríamos diciendo que Dios no es claro, y que no es conspicuo, no es claro, no es preciso en transmitirnos la verdad, de tal manera que nosotros tendríamos excusa, diciendo, pues es que no fue claro, ¿sí?, yo no la pude entender. Es que Él me la puso de tal manera que yo no la pude comprender y tengo excusa de no cumplirla o no obedecerla. Eso tampoco sería adecuado, porque estaríamos atribuyéndole a Dios una intencionalidad de ocultar o de oscurecer la verdad y de no sacarla a la luz con claridad. Y no es cierto, Dios es claro, Dios es preciso en su verdad. De hecho, la ley de Dios es el testimonio público sobre el cual seremos juzgados. Y no podremos ser juzgados sobre una ley confusa o una ley difusa u oscura. Somos juzgados sobre una ley clara, precisa y objetiva, de tal manera que no tenemos excusa. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre estos símbolos? Lo que podemos decir es que estos símbolos se constituyen en verdaderas metáforas, en verdaderas señales y símbolos para sacar a la luz la verdad de Dios y para mostrarnos todo el plan y todos los ingredientes o los elementos en la historia de la redención que fácilmente no son comprendidos con palabras. Nosotros hemos escuchado que un símbolo habla más que 1000 palabras. Y hay realidades en la historia y hay realidades en el plan de la redención que fácilmente no pudieran ser comprendidos con 1 o 2 palabras. Entonces, un símbolo nos ayuda a ilustrar de manera gráfica esa verdad, pero no de manera oculta, sino de manera metafórica o de manera clara a través de un símbolo. La Biblia está llena de símbolos. La Escritura está llena de símbolos, la vida misma. Dicen los pedagogos que el ser humano es un ser de símbolos, de semiótica, ¿sí? Está lleno de símbolos y que el lenguaje mismo está lleno de símbolos de tal manera que puede ser muy claro para nosotros. Entonces, Apocalipsis tiene una característica en su género literario que es un libro lleno de símbolos y lleno de figuras. Entonces, de ahí vienen estos símbolos. Ahora, ¿cómo entender estos símbolos? Hay 2 símbolos en el capítulo, en el 1 y en el 3, que se contraponen. ¿Cómo lo entendemos? Nosotros podemos perdernos y comenzar a pensar en mitos griegos y en mitos romanos, o pensar en realidades políticas contemporáneas, como el mercado común europeo, o como la ONU, o como las Naciones Unidas, que muchos han llegado hasta allá en este entendimiento. Pudiéramos llegar allá, sin embargo, hay una clave de entendimiento en el mismo capítulo y se da en los versículos 9 y 10. Nos ayudan a tener la clave correcta para entender estos 2 símbolos. No son mitos, son símbolos.
son señales, la Biblia misma lo describe. ¿Cuál es la clave de entendimiento? Un cántico que se entona y es el cántico por la salvación. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Este versículo que está en la mitad del capítulo 12 es la clave de lectura para poder descifrar estos dos símbolos que se nos presentan. Es decir, claramente el capítulo, por el cántico o por la liturgia que se va a presentar en el versículo 11 y 12, 10, 11 y 12, lo que nos va a mostrar es que aquí se describe a los redimidos. A los redimidos que han sido victoriosos o son presentados al final del capítulo o de la historia como victoriosos en la extensión del reino de Dios. Siendo que son los redimidos victoriosos, esta primera señal describe la iglesia, es decir, los santos que cantan y entonan una canción al Rey que les dio la victoria, Jesucristo. Y siendo que ellos han vencido o han logrado ser victoriosos en medio de un acusador constante, esta segunda señal, ¿a quién puede describir? Al opositor, al acusador, al antagónico, al que se viene en contra de la iglesia, que la ha perseguido desde siempre, desde Génesis capítulo 3, que hace guerra contra la mujer y contra la descendencia de la mujer, y que ha pretendido destruir u obstaculizar el plan de la redención. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Yo quisiera que revisáramos un poco el texto. También apareció, algo así como a la par o junto o después de esta primera señal, irrumpe o aparece en la escena otra señal. No son dos señales que están lejos en el escenario, aparecen en el mismo escenario, aparece una después de la otra, ¿sí? En el momento en que se establece o se manifiesta oficialmente el plan de la redención y el pueblo de Dios, irrumpe en la historia o aparece en la historia o una señal antagónica. Es la señal terrorífica, dragónica, criminal que aparece en esta historia. También apareció otra señal. Noten que hay una similitud en el lenguaje del versículo primero. Apareció en el cielo una gran señal. El versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos redacciones del versículo 1 y 3? Dos señales en el cielo. Similares, ¿cierto? Pero hay una pequeña distinción. En la señal de la mujer dice una gran señal. Cuando describe el versículo 3 dice otra señal en el cielo. Es decir, la señal de la mujer es presentada como una gran señal, una expresión superlativa, una expresión de magnitud para mostrar que esa señal o ese símbolo o esa figura que va a ser descrita con rostro de mujer o con cuerpo de mujer o presencia de mujer, es una gran señal. Es decir, es una extraordinaria, una magnífica, una enorme señal. A diferencia del versículo 3, que no se presenta como una magnífica o una enorme o una gran señal, simplemente como una señal. ¿Sí me hago entender? Es decir, entre la señal del versículo 1 y la señal del versículo 3, ¿cuál prevalece? La señal primera, es decir, la mujer. Y aquí vamos poniendo en contexto las dos señales, que es la iglesia y el enemigo de la iglesia, que es Satanás. Es decir, entre la iglesia y el enemigo de la iglesia, que las dos son señales y las dos surgen o aparecen en el escenario en el cielo, hay una que es superior, o que es enorme, o que es espléndida, o que es extraordinaria. Es la señal de la iglesia. Y eso es importante para nosotros. Si pudiésemos hacer una buena aplicación aquí, porque en muchos contextos cristianos evangélicos se presenta la iglesia a la par del enemigo de la iglesia, ¿sí? Como una especie de lucha de iguales, ¿sí? O lucha de pares, donde la iglesia lucha cuerpo a cuerpo contra Satanás todos los días. Inclusive algunos cristianos se levantan todos los días a las 5 de la mañana a luchar contra Satanás, ¿sí? Yo sé que ustedes lucharon fue con las cobijas para poder levantarse y llegar.
Es mejor luchar con las cobijas y no tener que luchar contra Satanás cuerpo a cuerpo, como dando a entender que estas dos señales están a la par. No están a la par. Aquí lo describe. La señal de la iglesia es una señal espléndida, está muy por encima de esta señal terrorífica. La primera es una señal espléndida, la segunda es terrorífica. Y luego nos sigue diciendo en el texto, una señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Noten que la expresión superlativa no se da a la señal, sino que se da a quien representa esta señal. Es decir, en el versículo 1 dice, una mujer. Versículo 3 dice, un gran dragón. Es decir, se invierte la expresión superlativa, no aplicada a la señal, o al símbolo, o a lo que representa, sino a quien constituye propiamente esta señal, es decir, el dragón. La mujer en el versículo 1 no es terrorífica, es una mujer. ¿A quién le aterra ver una mujer? ¿A quién le sorprende ver una mujer? Es una señal común, ¿sí? Es una señal natural, es una señal que no aterroriza, es una señal que no genera miedo o angustia o pánico, es simplemente una mujer. Mientras que el versículo 3 sí dice, aquí con relación al dragón, no es un dragón, es un gran dragón. Note el énfasis que se pone en el texto para mostrarnos que este dragón no es un reptil cualquiera, o no es un dragón cualquiera común de la historia, o de los lagos, o de los humedales que había en el momento y que era conocido, sino que este es un dragón descomunal. Es decir, es un dragón fuera de lo normal. Es un dragón simbólico, es un reptil terrorífico, no de los que están acostumbrados a verse, ¿sí? Como cualquier reptil, un dragón que camina por ahí, sino era un dragón terrorífico. Además de eso, dice, este dragón tiene una característica, y es su color. ¿Cuál es el color? Es rojo. Ahora, alguien diría, pues es rojo, no tiene ningún sentido en el texto, pero sabemos que es la descripción simbólica de un ser y una realidad que la iglesia enfrenta, y al describirlo como rojo nos muestra no solamente un color atractivo o un color primario, sino que nos describe que es un color de un ser o de una figura criminal, porque está relacionado directamente con el rojo o con la sangre, ¿sí? O con la muerte, ¿sí? O con asesinatos. Esta descripción es muy importante. Estamos ante un gran dragón criminal y ya nos comienza a dar terror, ¿cierto? Porque no es simplemente un dragón, es un gran dragón, enorme, terrible, bestial, ¿sí? Descomunal, pero además de eso, encarna el carácter de ser criminal. Es decir, es destructivo, trae muerte, derrama sangre, se sacia solamente matando, asesinando y trayendo dolor y muerte. Y ya sabemos por qué se genera una gran contradicción con la señal de la mujer. Porque mientras la señal de la mujer es una señal de vida, porque está a punto de dar a luz, ¿sí? Y la maternidad y el embarazo es toda una señal de vida y de descendencia y de procreación, esta bestia o este dragón encarna el propósito de matar. Un contraste, una gran señal con una señal inferior que es un dragón, una mujer natural que no infunde terror sino infunde esperanza y señal de vida con un dragón que infunde miedo y terror. La mujer señal de vida y de esperanza, de descendencia, el dragón señal de muerte, ¿sí? Él está empecinado en destruir, es criminal en todo el sentido y esto ya es horrible. Se contraponen estas dos señales. Apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Si ese dragón fuera dorado, pues no causaría tanto miedo. O si fuera celeste. Pero es un dragón escarlata, relacionado directamente con la sangre, con la muerte. Y más adelante nos va a decir. Recuerden que a lo largo de los juicios sucesivos en la serie de las 7 trompetas, vimos mucha sangre derramada.
Recuerden que desde Génesis 3 hay mucha sangre derramada. Asesinatos, actos públicos de maldad, crueldad, hay de todo tipo de muertes por incendios, por devastaciones, por inundaciones, por terremotos, pero también mucha muerte que los reyes y los emperadores han dictaminado o han ejecutado con sus ejércitos. ¿Quién es el padre de toda la muerte, toda la sangre derramada? Este gran dragón, porque es un dragón criminal. Ahora yo les pregunto, cuando se hacen las descripciones de los poderes de la muerte, ¿por qué no se hacen rojas? ¿Por qué los que encarnan poderes de muerte se visten de dorado? Para mostrar realeza, para mostrar dominio, para mostrar gloria, pero no para mostrarnos que ese dominio y ese poder está asociado directamente con la muerte. Pero Dios nos hace la descripción correcta. Si alguien hiciera una descripción correcta, mejor, común, de este monstruo, no lo pondría de color rojo, lo pondría de color dorado. Así son los mitos, ¿sí? Así son las leyendas, describen a los poderosos de color dorado, de color celeste, de un color llamativo, de un color atractivo, o posiblemente de un color rosa, un palo de rosa, pero no lo describen de color rojo. ¿Quién es el único que lo puede describir de ese color? Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente cuál es el carácter y el propósito que Él cumple en la historia de la redención. La pregunta que posiblemente nos podemos estar haciendo es ¿por qué este dragón criminal aparece en el cielo? ¿Por qué no aparece en la tierra? ¿Por qué la señal de la iglesia aparece en el cielo y el dragón no aparece en la tierra? Recuerden que en el capítulo 9, versículo 1, hablaba de un ángel o de una estrella que cayó del cielo y muchos lo relacionaban con Satanás. Nosotros dijimos que no es Satanás. Dijimos que esta estrella que cae del cielo es Cristo, que tiene las llaves del Hades y de la muerte y que abre el pozo del abismo, Jesucristo. Hay otros que en el capítulo 13, cuando dice que hay una bestia que surge de la tierra o que surge del mar, dice, ahí sí se está describiendo a Satanás. Capítulo 13, lo pueden mirar allí. Vi una bestia que se paró y que subía del mar con 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. Entonces muchos dicen, ese sí es Satanás, pero aquí en este no es Satanás, son mitos. U otros dicen que este gran dragón es el emperador romano. Aquí está describiendo al emperador romano, a Nerón, o Vespasiano, o a Tito, que eran emperadores comunes en la época de Juan cuando escribe. Nosotros sabemos que no puede ser descrito Nerón acá por varias razones, ni ningún emperador romano, porque está diciendo que es una señal que viene del cielo. Entonces no puede ser ningún emperador. Otros dicen, no, aquí se están describiendo los 7 imperios más poderosos que atacaron al pueblo hebreo o a la iglesia, entre ellos Egipto, los babilónicos, asirios, griegos, incluyen ahí inclusive al imperio romano o a la tradición católico romana, y otros incluyen ahí a Estados Unidos como un imperio que viene que está descrito acá. Ese es un pensamiento bastante interesante, pero no es correcto. Queridos hermanos, aquí está describiendo un monstruo y ese monstruo aparece en el cielo. ¿Por qué aparece en el cielo? ¿Hay monstruos en el cielo? Si hay monstruos en el cielo, yo no quiero ir al cielo. No, está diciendo que ese ser que está siendo descrito aquí, que todavía no conocemos mucho el carácter, simplemente nos está dando alguna descripción gráfica del color, del lugar donde aparece, y más adelante se va a describir, es una señal que va a luchar constantemente contra la iglesia. Es decir, es un ser creado por Dios, y al ser creado por Dios y a ser parte de un ser espiritual o de un ser angelical o de un ser creado por Dios, pues aparece en el cielo, ¿sí? Es un ser que no es común a la realidad natural o temporal de la existencia en la tierra. Entonces por eso aparece en el cielo. Y luego más adelante, ustedes lo pueden ver en sus Biblias, versículo 4, ese ser va a arrastrar o va a ser echado y va a arrastrar consigo mismo a una cantidad de seguidores. Es decir, ese ser fue creado por Dios, fue creado para estar en el cielo, o para servir en el cielo, o para adorar en el cielo,
pero luego por su rebeldía o por su insubordinación fue echado, fue destituido. No fue creado dragón, no fue creado como un enemigo de Dios, fue creado como un ángel de luz, dice la Biblia. ¿Por qué se constituyó en un dragón? ¿Por qué la Biblia no nos va a mostrar aquí el origen de él, que es un ángel de luz? Porque el propósito aquí no es describir la creación, aquí está describiendo la lucha que el pueblo de Dios tiene a lo largo de la historia, y la lucha no la tiene con un ángel de luz. Quien lucha contra la iglesia no es un ángel de luz, sino un dragón, ¿sí? Un dragón criminal, un dragón sangriento. Para el pueblo hebreo era común la descripción de algunos monstruos, no monstruos míticos, porque hay monstruos míticos en la historia persa y judía y especialmente en la historia egipcia. Sin embargo, entre los hebreos habían varios entendimientos de algunos monstruos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 27, versículo 1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ese era un monstruo común del pensamiento hebreo, que se llamaba el leviatán, y lo describe Isaías, lo describe el rey David, y es descrito también por Job, en el libro de Job. Ese era un monstruo que era parte del pensamiento del pueblo hebreo, y no era un monstruo mítico, era un monstruo que tenía mucho que ver con la historia de la redención. Desde Génesis 3 aparece ese monstruo, pero no aparece descrito en Génesis 3 como un gran monstruo, sino como una inofensiva, hermosa y cariñosa serpiente, engañosa. Pero a medida que la historia va avanzando, esa inofensiva serpiente que se acerca y tiene un diálogo interesante pero engañoso con la mujer, se va convirtiendo en el desarrollo de la historia en un gran monstruo. Es decir, que infunde mucho terror. Por eso Isaías 27 dice un leviatán, que es una serpiente veloz, una gran serpiente, fuerte, pero también una serpiente inofensiva. Es decir, las dos figuras que aparecen, la del Edén y la del Apocalipsis. En Edén es una serpiente inofensiva, en Apocalipsis es una serpiente dragónica. Son lo mismo. Es el mismo leviatán grande y fuerte. Job 40:25 dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Ese era otro monstruo del pensamiento hebreo, el Behemoth. Era entendido por ellos como un gran monstruo terreno o terrestre. Y Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y así sucesivamente en Amós 9:3 dice: si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. La Biblia nos habla en varios lugares que habían figuras monstruosas o terroríficas que no eran claramente fácil de describir, pero que el pueblo hebreo o el pueblo de Dios entendía que eran figuras terribles o bestiales. Aquí no está describiendo una bestia. Muchos dicen que el dragón y la bestia son la misma cosa, ¿sí? Y si usted mira el versículo 3 del capítulo 12 y el capítulo 13, versículo 1, casi que son la misma cosa. Entonces muchos dicen el dragón y la bestia son lo mismo. No, yo creo que no son lo mismo. Creo que el dragón es una cosa y las bestias son otra cosa, otra figura. Creo que el dragón hace referencia al origen y el autor del mal, es decir, a Satanás, y las bestias tienen que ver con los que ejecutan esas obras del mal, es decir, con reinos, con emperadores, con reyes y con dominios o portentados a lo largo de la historia. Entonces aquí no nos está describiendo una bestia, es decir, a un emperador. Aquí está describiendo un dragón, es decir, el autor del mal. El autor del mal viene del cielo, fue echado del cielo y se constituye en un dragón criminal que batalla contra la iglesia. Es una señal terrorífica.
El primer aspecto del carácter de esta señal es que es criminal, es decir, causa muerte. Hay un texto en la Escritura que ustedes recuerdan bien y dice: Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Es ese dragón que está siendo descrito aquí, un dragón criminal. Lo segundo que el texto va a decir es: he aquí que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí ya vuela nuestra imaginación. ¿Sí? A algunos les da miedo y otros ya comienzan a hacer cómo harían esa gráfica, esa figura. ¿Sí? Un dragón con 7 cabezas y con 10 cuernos. ¿Sí? Es bien difícil en nuestra mente tan finita poder comprender ese tipo de figura. Había dragones, siempre han existido dragones y reptiles, pero nunca ha existido un dragón con 2 cabezas. Este tiene 7. O sea, no existe un dragón con 2 cabezas. Los dragones tienen una cabeza, los animales tienen una cabeza. Dios no creó monstruos. Este monstruo es un símbolo, es una figura. Dios creó animales y todos los animales que Él creó son buenos y cumplen una función especial en la creación. Este animal que está siendo descrito acá, o que está relacionado con un animal o con un reptil o un dragón, es un animal de 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, está describiendo su poder, su autoridad. Cuando habla de 7 cabezas, recuerden que el número 7 en el libro de Apocalipsis básicamente habla de plenitud o de poder, ¿sí? Es decir, Él es perfecto, no perfecto en sí, sino que el poder o el mal que Él ejecuta es perfectamente el adecuado para el plan de Dios. Es el perfecto para el propósito que Dios lo creó. Él no va a ejecutar nada más de lo que Dios le permita, porque Él cumple una función o un propósito perfecto en la historia de la redención. No que ese dragón sea perfecto. Él es imperfecto, porque es maldad, Él engendra maldad y es autor de mal. Pero Él está cumpliendo perfectamente el plan de Dios. Es decir, fue creado para esa finalidad. Y además de que Él tiene ese propósito, pues su alcance es universal. El número 10 pudiera entenderse como su alcance, ¿sí? Como lo que Él abarca o el campo de acción, ¿sí? El campo de acción que Él tiene es en todas las lenguas, en todas las tribus, en todos los pueblos y en todas las naciones. Así como la iglesia tiene un alcance perfecto para redimir o para traer salvación a personas de todas las condiciones y lenguas y naciones, este dragón terrorífico y criminal tiene un alcance universal. Es decir, no hay una nación que esté fuera del alcance del mal. O mejor dicho, el mal se muestra o se conoce en todas las naciones del mundo, en todas las personas, en todas las tribus, en todas las condiciones. A nosotros nos han dicho: no, es que las personas de tal país son más malos que los de otro país. ¿Eso puede ser cierto? No. Es que los de tal color son más malos que los otros. Eso tampoco es cierto. Es que los hombres son más malos que las mujeres. Todos esos pensamientos son pensamientos ideológicos, pero no son verdades. La verdad absoluta es que la maldad está en todo el mundo, en el corazón de todos los hombres, sean mujeres, sean niños, sean ancianos, sean blancos, negros, rojos, amarillos, del color que sean. Todos los seres humanos somos malos. ¿Por qué? Porque el alcance universal, el poder universal que cumple o que ejecuta este dragón malévolo ha alcanzado a todas las personas. Desde el Edén hasta el Apocalipsis. Desde el primer relato de la creación hasta el último hay maldad en la tierra. Tanto así que la Biblia dice que la misma tierra gime por efecto del mal, y que no hay bueno ni siquiera uno. Es decir, el alcance del mal es universal. Llevamos 2 características de este dragón. Primero, es criminal, es sanguinario, ¿sí? Es torturador, le encanta matar, ese es su propósito, su finalidad. Va en contra de la vida.
su ideología, su propósito, su enfoque es la muerte. Y el segundo carácter o aspecto del carácter de este dragón es que tiene un alcance universal. En todas las épocas de la historia de la humanidad y en todas las culturas, él ha influido. No hay un área en la vida, en la ciencia, en la cultura, en la historia, en la educación que no esté permeada y que no esté inundada de esos conceptos de maldad. No hay un lugar donde nosotros podamos decir, mire, es que esta área de la ciencia o esta área del pensamiento no está influida por el mal. Todas las áreas están influidas. Aún las áreas que nosotros pensaríamos más inofensivas están inundadas de ideología de maldad, de conceptos de perversión y de aspectos en contra de la vida. ¿Dónde es el único lugar que estamos seguros? En Cristo, ¿cierto? Los que están en el santuario santo están protegidos porque están medidos por la regla del Evangelio. Los que están afuera, en el patio, hay toda clase de maldad. El alcance del mal es universal. Esto posiblemente nos angustia un poco, ¿sí? Pero lo vemos desde el Edén. Aún en el Edén, en este lugar tan especial, ¿sí? Ese lugar tan perfecto, paradisíaco que Dios creó, la primera pareja Dios los pone allí, no había maldad, pero allí aparece este dragón para engañar y para causar perversión y confusión. Su alcance es terrible. Sus 7 cabezas lo que muestra es el alcance y la plenitud del engaño. Y estos 10 cuernos lo que muestra es su poderío, su alcance, su autoridad es extraordinariamente vasta. Tanto así que causa miedo a la descendencia de la mujer. Tanto así que necesita la mujer o la descendencia de la mujer ser protegida, porque si queda a la deriva, este dragón la devora. Eso también es importante para nosotros, porque nosotros no nos podemos defender como iglesia local o como creyentes de este enemigo tan letal que es Satanás. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos la intervención de Cristo, el Cordero vencedor, para que nos haga más que vencedores en medio de esa lucha constante, porque este es un gran dragón que ataca a una mujer. Esa mujer no se puede defender por sí misma. Esta criatura que va a nacer de esta mujer no se va a poder defender por sí misma, al menos que haya un poder sobrenatural, ¿sí? Que defienda y que haga victoria y justicia en favor de esta mujer. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí hay un paralelo entre el alcance de la iglesia. La iglesia tiene un alcance universal, pero el mal también tiene un alcance universal. No obstante, ¿quién prevalece entre la iglesia y el mal? La iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y luego en Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Queridos hermanos, esta gran serpiente criminal no es un mito. Si fuese un mito sería una mentira. La Biblia no está diciendo que Satanás sea un mito. Recuerde que en algunas culturas orientales especialmente, se piensa que el mal es un mito. Y de hecho se cree que el mal es necesario y que tiene que cohabitar para que haya equilibrio o para que las energías transmuten adecuadamente o circulen adecuadamente, que se requiere el mal. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el bien y el mal cohabitan y se necesitan. La Biblia dice que el mal no tiene nada que hacer con el bien y que la luz con las tinieblas, aunque existen, no se necesitan. La luz prevalece siempre y el bien prevalece siempre y la iglesia prevalece siempre sobre Satanás. Esto es importante que lo notemos y por eso la descripción inicial de la señal es una gran señal, ¿cierto? Refiriéndose a la mujer, pero con relación al dragón, dice es un gran dragón, mientras la mujer está
siendo una sencilla mujer, está siendo protegida de manera soberana por el Señor. Una señal terrorífica, un dragón criminal con un alcance universal. La Biblia no dice que este dragón sea omnisciente, que sea omnipresente, que sea todopoderoso. La Biblia no dice eso. El único omnipresente es Dios. El único omnisciente es Dios. El único todopoderoso es Dios. Sin embargo, este dragón tiene un propósito que se le delegó y es causar daño, causar muerte y sembrar el mal o la perversión en toda la humanidad y en todos los estamentos. Pero no es todopoderoso. El único todopoderoso es Jesucristo. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 8 dice que este ángel que descendió del cielo es todopoderoso. ¿Y recuerdan el canto que entonaban los creyentes en la presencia de Dios en Apocalipsis? Ya lo hemos escuchado 2 veces. El todopoderoso. No se dice así de Satanás. No se podrá nunca decir que este dragón es todopoderoso. Este dragón presume de autoridad, presume de poder, pero no es todopoderoso. No es autoritativo, él simplemente cumple órdenes para efectos de la historia de la redención. Y lo otro que va a decir el texto es, y en sus cabezas tenía 7 diademas. ¿Ya estamos entendiendo? ¿Ya están un poco más tranquilos? No van a tener pesadillas. Aquí está describiendo a Satanás. Fue creado por Dios como ángel de luz, pero se rebeló contra la autoridad y contra la justicia de Dios y ahora quedó constituido para efectos de la historia de la redención como un ángel caído, como el autor del mal, como el engañador y el suplantador, que va a atacar constantemente a la mujer y a la descendencia de la mujer, es decir, a la iglesia y a Cristo. Pero ese gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, de sus cabezas tenía 7 diademas. Esas diademas son coronas. Es la descripción de unas coronas. Pero miren lo interesante, la Biblia no dice tenía 7 coronas. 7 coronas, ¿cierto? De acuerdo a las 7 cabezas. La Biblia no dice que tenía 7 coronas, sino 7 diademas. ¿Por qué? Se supone que debiera tener 7 coronas. Porque nos va a hablar de una autoridad real que él presume. Él presume que él es rey. La Biblia lo describe acá en los textos que leímos como príncipe. Y como príncipe o como parte de la realeza de maldad, pues debiera tener 7 coronas y no 7 diademas. Hay una pequeña diferencia, ¿sí? Porque la corona es del que es rey o del que tiene poder o pertenece a la realeza. Él como príncipe de maldad debiera tener coronas, pero la Biblia no lo describe como teniendo coronas, sino como teniendo diademas. Las diademas tenían una distinción o una diferencia a las coronas, porque las coronas eran para aquellos que eran reyes o pertenecían a la realeza o ejercían poder y autoridad real. Las diademas eran para aquellos que habían sido vencedores. Es decir, para aquellos que habían enfrentado una lucha y en medio de la lucha habían sido vencedores y se les honraba o se les condecoraba con una diadema. Generalmente eran diademas de laurel, que era el premio que se le daba a los victoriosos. Es decir, ¿a quién le corresponden las diademas? A los creyentes. Porque los creyentes, por la gracia de Dios, somos más que vencedores y al presentarnos en el trono del Señor, seremos reconocidos por gracia, no por mérito, por gracia del Señor con una diadema, es decir, el reconocimiento a los vencedores. La diadema es una corona de laurel, generalmente que se daba en la antigüedad para los que habían sido vencedores. En las justas deportivas, en los Juegos Olímpicos, en ese momento no se daban medallas o hoy en día se dan copas, ¿cierto? O medallas de oro, de plata y de bronce en categorías, pero en ese momento se les ponía una corona de laurel que los honraba como vencedores o como victoriosos, habían ganado la batalla. Yo les pregunto, ¿Satanás ha ganado alguna batalla? ¿Este monstruo criminal puede atribuirse algún mérito de vencedor? ¿Por qué aparece con 7 diademas?
y no con 7 coronas, porque la Biblia sí lo describe como príncipe, pero príncipe de mal. Él debiera tener la corona al terror, ¿sí? Él ostenta el poder real de infundir miedo y muerte. Él es el rey de la muerte, el rey del dolor, del sufrimiento, el rey de la tortura, de la oscuridad, de las tinieblas, y por su parte debiera tener 7 coronas, no 7 diademas, porque él no ha vencido nada, él no ha ganado nada, no es vencedor. Y este dragón tenía en su cabeza o en sus cabezas 7 diademas. Miren lo interesante, queridos hermanos. Dios nos está describiendo este ser malévolo y nos lo está describiendo claramente para que nosotros lo entendamos y para que nosotros no nos confiemos. La mujer en el Edén se confió y ¿recuerdan qué sucedió? Fue engañada. Ella pensó que era un animal inofensivo como cualquiera otro del jardín y que podía dialogar y podía confiar en lo que le estaba diciendo. Pero la Biblia dice claramente que la mujer fue engañada. Y como consecuencia de ese engaño, todos ahora estamos sufriendo los efectos del pecado, toda la humanidad, gracias a Cristo por el Evangelio. Sin embargo, para que nosotros no nos confiemos, aquí no nos dice que este dragón tiene 7 coronas. Si nos dijera que tiene 7 coronas, pues nosotros diríamos, pues claro, es el rey del mal. Sencillo. Es un dragón de color rojo, criminal, y es el rey de la muerte. Pues listo. Ahí estaría desenmascarado, pero nosotros tendríamos, no pudiéramos ver que sigue siendo engañador y que se mimetiza en figuras o en símbolos. Aquí está mimetizado a través de la descripción que hace el texto de que tiene 7 diademas. Es decir, ¿cómo se presenta Satanás hoy en día? No se presenta como rey. ¿Cómo se presenta? Con diademas, es decir, como vencedor, como victorioso, como aquel que nos va a ayudar para triunfar, como aquel que ha triunfado y que en medio de él es vencedor. Ahora, eso es engañoso. Y la Biblia saca a la luz eso. Si se presentara como con corona, pues nosotros decíamos, no, es el rey de la muerte. No voy a dejarme engañar por él otra vez. Pero es que se presenta con inofensivas diademas de laurel, que son las diademas que portan los creyentes vencedores. Es decir, Satanás en ese texto, lo que la Biblia nos dice es que él se presenta o presume que él es como nosotros, que está librando una lucha y que él va a salir victorioso igual que nosotros los creyentes. Además de eso, nosotros podemos ser engañados otra vez. Y para que no seamos engañados, nos está diciendo, este ser dragónico, reptil, aparece con 7 diademas, es decir, no se confíen, él no es vencedor, él nunca ha vencido, él nunca vencerá. No se dejen engañar como la mujer en el Edén, que fue engañada fácilmente, y nosotros podemos ser engañados con facilidad porque somos confiados, especialmente de este animal tan astuto, tan feroz. Pero esas 7 diademas lo que nos está diciendo es, él presume de que él es vencedor. ¿Vencedor de qué? De nada, nunca ha vencido nada, nunca ha hecho nada bien. Lo único que hace es matar, hurtar y destruir. No tiene poder contra la iglesia, no ejerce poder legítimo contra la iglesia, no va a poder destruir a los creyentes, no va a poder engañar a los creyentes. Sin embargo, él se presenta como si fuera un vencedor cuando no lo es. ¿Sí me hago entender? Hay un riesgo latente de que nosotros no veamos la realidad de este ser. Es un ser terrorífico. Se aparece con presencia real, pero es descrito en el texto como un victorioso. ¿Victorioso por qué? No ha hecho nada. La victoria que él tiene es simplemente de cumplir el plan de Dios, pero él no es vencedor. ¿Quién es el único vencedor? Jesucristo. Y el texto de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta ahora que vamos en el capítulo 12, siempre describe a Jesucristo como vencedor. El que ha vencido y vencerá. ¿Sí? El Cordero vencedor. Por eso nuestro eslogan, Jesucristo, Cordero vencedor. Satanás no es. Él presume.
Y entre la presunción y la realidad hay una gran distancia. Una cosa es presumir de algo y otra cosa es serlo. Satanás solo presume. Él presume ser rey y no lo es. Presume ser vencedor y no lo es. Presume ser un inofensivo animal, atractivo y sugerente cuando no lo es. Es terrorífico. ¿Sí? Presume tener un color espléndido y llamativo cuando realmente el color lo describe como un criminal, como un asesino. No nos dejemos engañar. Nosotros no seguimos a esa serpiente antigua, nosotros seguimos a Jesucristo, el Cordero vencedor, el Cordero sustituto. Jesucristo es el Cordero de Dios. La autoridad que Jesucristo ostenta es real y es legítima, no es una presunción como la que ostenta Satanás o el dragón. El poder que Jesucristo ostenta es real y es legítimo, es el Todopoderoso. El poder que ostenta Satanás es un poder oscuro, gaseoso. Es un poder que embolata y que enreda y que lleva al abismo. Lo vimos descrito en el capítulo 9. ¿Sí? Es comparado con el peor insecto, ¿recuerdan? Con una langosta y con un arácnido, un escorpión. Ahora es comparado con un reptil. Miren qué comparaciones tan terribles. Ninguno de esos animales son benéficos para nosotros, para nuestro sustento. Ninguno tendríamos un insecto, ¿sí? como una langosta o como un escorpión en la casa. Y menos un reptil, como un dragón. Jesucristo es comparado con un rey, con un cordero, con un león, mientras Satanás es comparado con un reptil, lo más bajo, ¿sí? Lo más tenebroso, lo que no tiene esa dignidad que tienen otros animales en su fuerza o en su poder o como los que pueden volar como el águila. Satanás simplemente presume, es una señal terrorífica. La Biblia no nos va a decir más sobre este animal, luego lo va a describir en el versículo 4 en adelante, va a describir a Satanás. Pero no nos tenemos que asustar, porque aunque la descripción es terrible, esa descripción no nos muestra un animal real, sino nos muestra todo lo que ese ser ostenta y presume, pero no tiene ningún efecto contra la iglesia. Hay muchas personas en algunos contextos asustados por Satanás, ¿sí? Y algunos ni siquiera duermen tranquilos pensando qué les puede hacer Satanás durante la noche. ¿Sí? Y reprenden espíritus en la sopa y sacuden la ropa y sacuden los tendidos, ¿sí? Para que esos espíritus no les hagan daño. Hermanos, el mal no opera de esa manera, ¿sí? No es como un ácaro. El mal es todo el poder que tiene en nuestro propio corazón. La mayor lucha que nosotros tenemos no es contra Satanás ideológico o mítico. La mayor lucha que nosotros tenemos es contra el pecado que mora en nosotros mismos. Esa sí es la lucha terrible que enfrentamos cada día. No hay que estar reprendiendo espíritus en la sopa, confiese sus pecados mejor. ¿Sí? Reconozca que usted es una persona débil y frágil y que tiene luchas con el pecado, y cada vez que usted peca, usted está identificándose con ese animal monstruoso y terrorífico. Cada vez que usted se arrepiente, usted está reconociendo que usted pertenece a Cristo y que Cristo lavó sus pecados y que no hay ningún poder o ninguna acción que Satanás pueda hacer contra nosotros. Dice la Biblia, si fuere posible, Él engañaría aún a los escogidos. Los versículos 10 al 12 del capítulo que leímos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es ese acusador? Ese dragón. Ese dragón es el acusador. Primero se muestra sutil, sugerente, engañoso, inofensivo, pero luego termina constituyéndose o sale a la luz lo que realmente es, y es el engañador, el acusador de los hermanos. Mire qué interesante, hermanos. Y es así como se presenta el mal siempre, en nuestro corazón y en la realidad diaria. El mal nunca se presenta de manera terrorífica. Si el mal se presentara como un gran monstruo, nosotros saldríamos corriendo. Si Satanás se presentara como nos lo muestran, ¿cierto? Con un trincho y con dientes feos,
y con cachos y cola, pues uno sale corriendo. Pero ¿cómo se presenta el mal? Atractivo, ¿cierto? Lleno de triunfo, de gloria, con apariencia de piedad, ¿sí? Inofensivo, atractivo, tanto así que nos atrae tanto a nosotros. Todos somos atraídos por el mal, por el engaño, por el poder, la gloria, la apariencia, el dinero, el placer, la forma como se oculta o se mimetiza estas acciones del mal. Entonces, queridos hermanos, este gran dragón que aparece en el cielo es un antagónico a la señal perfecta y espléndida de la mujer. La señal de la mujer representa a la iglesia de todos los tiempos. La iglesia salvada por gracia, de la cual viene, o de esa descendencia del pueblo de Dios, viene Jesucristo, el cumplidor de las promesas del pacto. Y la otra señal, que es la señal terrorífica de este dragón escarlata, representa el origen y el autor del mal. No es un dragón, no le tengan miedo a los dragones. A veces uno va a algunos restaurantes donde hay dragones, ¿cierto? En las paredes o en los cuadros, no se asusten. A este sí hay que tenerle miedo, porque es el mal que opera en nuestros propios corazones y que batalla en nuestros miembros, dice la Escritura. Pero las figuras y los animales que Dios creó no hay que tenerles miedo, porque ellos simplemente nos pueden causar daños temporales, pero no daños eternos. Este dragón es terrorífico. Ese dragón lucha contra la iglesia, pero al final del día siempre sale victorioso, no el dragón. Quien tendrá las diademas no es el dragón, quien tendrá las diademas será la iglesia, porque todos los creyentes somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por recordarnos hoy en día tu palabra, por recordarnos que el mal es real, no es un mito, que el mal realmente existe y existe en toda la humanidad y que nosotros tenemos esa semilla enorme del pecado que se conoce como la depravación total. Nosotros hemos sido afectados, infectados, alcanzados por el poder descomunal de este dragón escarlata. Toda la cultura de muerte, todos esos deseos también que nosotros tenemos de muerte, de venganza, no provienen de ti, sino del mal que mora en nosotros, que es representado gráficamente a través de este dragón que viene de arriba. Pero aunque este dragón tiene un alcance universal, tiene un poder engañoso y criminal, y se presenta como vencedor, no lo es. Es un enemigo de la iglesia. Es un enemigo de nosotros los cristianos. Quiere destruirnos y quiere destruir a nuestros hijos y nuestros hogares y la iglesia. Pero nosotros sabemos que no hay ninguno que pueda destruir a los creyentes, porque no hay ninguna condenación contra tus hijos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nada ni nadie podrá competir al punto de derrotar el plan tuyo o de afectar los planes de la redención. El pacto eterno de la redención está seguro. El reino tuyo y el pueblo tuyo no sufre ninguna destrucción por ese poder engañoso, porque nosotros hemos sido pasados de muerte a vida por la obra perfecta de Jesucristo. No hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. No hay que tenerle temor a Satanás. La Biblia dice que hay que tenerle temor a quien puede enviarnos al infierno, que eres tú. La Biblia dice que no le tengamos temor a la creación ni a los que ostentan los poderes del mal. Hay que tener temor a tu palabra y temor reverente a ti, que eres dueño absoluto de todas las cosas, soberano y supremo sobre todas las cosas. Gracias por mostrarnos que el mal no es un mito, y mucho menos oriental, que el mal es real y se originó en el corazón de Satanás o de este ángel de luz en el mismo cielo, por lo cual él fue destituido. Gracias por mostrarnos la verdad, y gracias porque la verdad es perfecta y absoluta y no contradice tu carácter, sino que nos muestra la ejecución perfecta del propósito tuyo en la historia de la humanidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.